Hola, hola, ¿cómo están? Me llamo Kai y soy estudiante de medicina de la Universidad San Francisco de Quito. Esta es una iniciativa realizada por mi curso de escritura académica. Hoy les relataré y más que todo narraré un cuento escrito por Julio Cortázar, el cual es titulado Axolot. Este cuento es uno de mis favoritos de Julio Cortázar, entonces quería compartirlo con ustedes. Ahora comencemos. Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolot. Iba a verlos al acuario del jardín de plantas y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolot. El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera en que París abría su cola de pavo real después de la lenta invernada. Bajé por el boulevard de Port Royal, tomé el San Marcel y la Hospital. Vi los verdes entre tanto gris y me acordé de los leones. Era amigo de los leones y las panteras, pero nunca había entrado en el húmedo y oscuro edificio de los acuarios. Dejé mi bicicleta contra las rejas y fui a ver los tulipanes. Los leones estaban feos y tristes, y mi pantera dormía. Opté por los acuarios. Soslayé peces vulgares hasta dar inesperadamente con los axolot. Me quedé una hora mirándolos, y salí incapaz de otra cosa. En la biblioteca Saint-Geneviève consulté un diccionario y supe que los axolot son formas larvales, que eran mexicanos, lo sabía ya por ellos mismos, que sus pequeños rostros rosados aztecas y el cartel en lo alto del acuario. Encontré su nombre español, ajolote, la mención de que son comestibles y que su aceite se usaba como el hígado de bacalao. No quise consultar otras obras especializadas, pero volví al día siguiente al jardín de Plantés. Empecé a ir todas las mañanas, a veces de mañana y de tarde. El guardián de los acuarios sonreía perplejo al recibir el billete. Me apoyaba en la barra de hierro que bordeaba los acuarios y me ponía a mirarlos. No hay nada de extraño en esto, porque desde el primer momento comprendí que estábamos vinculados, que algo infinitamente perdido y distante seguía, sin embargo, uniéndonos. Había 9 ejemplares, y la mayoría apoyaba la cabeza contra el cristal, mirando con sus ojos de oro a los que se acercaban. Turbado, casi avergonzado, sentí como una impudicia asomarme a esas figuras silenciosas e inmóviles aglomeradas en el fondo del acuario. Aislé mentalmente una situada a la derecha y algo separada de las otras para estudiarla mejor. Vi un cuerpecillo rosado y como translúcido, semejante a un pequeño lagarto de 15 centímetros, terminando en una cola de pez de una delicadeza extraordinaria, la parte más sensible de nuestro cuerpo. Sin embargo, lo que me obsesionó fueron las patas, con unas uñas minuciosamente humanas, y entonces descubrí sus ojos, su cara, 2 orificios como cabezas de alfiler, enteramente de un oro transparente carentes de toda vida, pero mirando, dejándose penetrar por mi mirada, que parecía pasar a través del punto áureo y perderse en un diáfano misterioso interior. De hecho, a ambos lados de la cabeza, donde hubieran debido estar las orejas, le crecían 3 ramitas rojas como de un coral. Las branquias, supongo. Y era lo único vivo en él. Cada 10 o 15 segundos las ramitas se enderezaban rígidamente y volvían a bajarse. A veces una pata se movía apenas. Yo veía los diminutos dedos posándose con suavidad en el musgo. Es que no nos gusta movernos mucho, y el acuario es tan mezquino. Apenas avanzamos un poco, nos damos con la cola o la cabeza de otro de nosotros. Surgen dificultades, peleas, fatiga. El tiempo se siente menos si nos estamos quietos. Fue su quietud la que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi a los axolot. Oscuramente me pareció comprender su voluntad secreta, abolir el espacio y el tiempo con una inmovilidad indiferente. Sus ojos, sobre todo, me obsesionaban. Los ojos de los axolot me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar. Pegando mi cara al vidrio, buscaba ver mejor los diminutos puntos áureos, esa entrada al mundo infinitamente lento y remoto de las criaturas rosadas. Era inútil golpear con el dedo con el cristal delante de sus caras, no se advertía la menor reacción. Los ojos de oro seguían ardiendo con un dulce, terrible luz. Seguían mirándome desde una profundidad insondable que me daba vértigo. Y sin embargo estaban cerca. Lo supe antes de eso, antes de ser un axolot. Lo supe el día en que me acerqué a ellos por primera vez. Los rasgos antropomórficos de un mono revelan, al revés de lo que cree la mayoría, la distancia que va de ellos a nosotros.
La absoluta falta de semejanza de los axolot con el ser humano me probó de mi reconocimiento era válido, que no me apoyaba en analogías fáciles. Eso miraba, y sabía, eso reclamaba. No eran animales. Parecía fácil, casi obvio, caer en la mitología. Empecé viendo en los axolot una metamorfosis que no conseguía anular una misteriosa humanidad. Los imaginé conscientes, esclavos de su cuerpo, infinitamente condenados a un silencio abismal, a una reflexión desesperada. Su mirada ciega, el diminuto disco de oro inexpresivo y, sin embargo, terriblemente lúcido. Me penetraba como un mensaje. «Sálvanos, sálvanos». Me sorprendía musitando palabras de consuelo, transmitiendo puriles esperanzas. Ellos seguían mirándome inmóviles. De pronto las ramillas rosadas de las branquias se enderezaban. En ese instante yo me sentía con un dolor sordo. Tal vez me veían, captaban mi esfuerzo por penetrar en lo impenetrable de sus vidas. No eran seres humanos, pero ningún animal había encontrado una relación tan profunda conmigo. Los axolot eran como testigos de algo y a veces como terribles jueces. Detrás de esas caras aztecas inexpresivas y sin embargo de una crueldad implacable, ¿qué imagen esperaba su hora? Les temía. Creo que de no haber sido la proximidad de otros visitantes y del guardián, no me hubiera atrevido a quedarme solo con ellos. «Usted se los come con los ojos», me decía riendo el guardián, que debía suponerme un poco desequilibrado. No se daba cuenta de que eran ellos los que me devoraban lentamente, por los ojos en un canibalismo de oro. Cada mañana, al inclinarme sobre el acuario, el reconocimiento era mayor. Sufrían, cada fibra de mi cuerpo alcanzaba ese sufrimiento amordazado, esa tortura rígida en el fondo del agua. Espiaban algo, un remoto señorío aniquilado, un tiempo de libertad en el mundo había sido de los axolot. No era posible que una expresión tan terrible que no alcanzaba a vencer la inexpresividad forzada de sus rostros de piedra no aportara un mensaje de dolor, la prueba de esa condena eterna, de ese infierno líquido que padecían. Inútilmente quería probarme de mi propia sensibilidad proyectada en los axolot, una conciencia inexistente. Ellos y yo sabíamos. Por eso no hubo nada extraño en lo que ocurrió. Mi cara estaba pegada al vidrio del acuario. Mis ojos trataban una vez más de penetrar el misterioso de esos ojos de oro sin iris y sin pupila. Veía de muy cerca la cara de un axolot, inmóvil junto al vidrio, sin transición, sin sorpresa. Vi mi cara contra el vidrio. En vez del axolot, vi mi cara contra el vidrio. La vi fuera del acuario, la vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo comprendí. Solo una cosa era extraña. Seguir pensando como antes, saber. Darme cuenta de eso fue en el primer momento como el horror del enterrado vivo que despierta a su destino. Afuera mi cara volvía a acercarse al vidrio. Veía mi boca de labios apretados por el esfuerzo de comprender a los axolot. Yo era un axolot. Y sabía ahora instantáneamente que ninguna comprensión era posible. Él estaba fuera del acuario. Su pensamiento era un pensamiento fuera del acuario. Conociéndolo, siendo el mismo, yo era un axolot y estaba en mi mundo. El horror venía de creerme prisionero en un cuerpo de un axolot, transmigrando a él con mi pensamiento de hombre, enterrado vivo en un axolot, condenado a moverme lúcidamente entre criaturas insensibles. Pero aquello cesó cuando una pata vino a rozarme la cara. Cuando moviéndome apenas a un lado había un axolot junto a mí que me miraba, y supe que también él sabía, sin comunicación posible, pero era tan claramente, o yo estaba también en él, o todos nosotros estábamos como un hombre, incapaces de expresión, limitados al resplandor dorado de nuestros ojos, que miraban la cara del hombre pegada al acuario. Él volvió muchas veces, pero viene menos ahora. Pasa semanas sin asomarse. Ayer lo vi y me miró largo rato y se fue bruscamente. Me pareció que no se interesaba tanto por nosotros, que obedecía a una costumbre. Pero los puentes están cortados entre él y yo, porque lo que era su obsesión es ahora un axolot, ajeno a su vida de hombre. Creo que al principio yo era capaz de volver en cierto modo a él, y mantener alerta su deseo de conocernos mejor. Ahora soy definitivamente un axolot, y si pienso como un hombre solo porque todo axolot piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa. Parece que de todo esto alcancé a comunicarme algo en los primeros días, cuando yo era todavía él, y en esta soledad final a la que él ya no vuelve, me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros. Creyendo imaginar un cuento, va a escribir todo esto sobre los axolot. Fin. Preguntas literales. 1. ¿Cómo se dio cuenta el protagonista que él era un axolot? A. Su piel, con el pasar de los días, fue tomando el color rosado característico de los axolot.
B. Cuando se apegó al cristal del tanque y se percató de su reflejo en este. C. Cuando el guardia le dijo que estaba comenzando a tener rasgos mexicanos.